Marhaba, hoy quiero hablar de un tema que hasta ahora no he hablado, que es el sistema de derivación en árabe y cómo funciona el tema de las raíces, que quizás habíais oído hablar y no sepáis mucho de qué va, o sí que lo sabéis. Vamos a ver. Por cierto, os he puesto aquí mi página web, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo. Bueno, tenemos aquí unas palabras, ¿sí? Tenemos 6 palabras, ¿de acuerdo? Que quizás conozcáis. Vamos a mirar. Tenemos madrasa, escuela, mudarrisa, profesora, tadrusuna, antum tadrusuna, o sea, vosotros estudiáis, es un verbo, dirasa, estudio, dars, lección o clase, y tadris, enseñanza, o sea, lo que hace el mudarris, ¿no? Lo que hace la mudarrisa. Entonces, si os fijáis, todas estas palabras en castellano forman parte del mismo campo léxico, porque todas tienen relación con el estudio y con la escuela, pero en cambio son diferentes palabras como escuela y profesora, o lección y estudio, ¿de acuerdo? O bien enseñanza. En cambio, en árabe, si os fijáis bien, estas 6 palabras tienen algo en común. De hecho, tienen 3 cosas en común. Vamos a fijarnos. Os he puesto lo que tienen en común, ¿sí? Os lo he puesto en color naranja. Entonces, si volvamos a la palabra madrasa, escuela, si os dais cuenta, tiene un prefijo, ¿vale? Que es ma, ¿de acuerdo? Y la marca y el sufijo, que es la tamarbuta, que marca el femenino, ¿de acuerdo? Y luego tiene darasa, no sé si veis drasa, ¿no? La palabra mudarrisa, profesora, también tenemos el prefijo, ¿de acuerdo? Mu, y también tenemos la marca de femenino. En antum tadrusuna vemos que tenemos el prefijo ta y luego tenemos un sufijo, ¿no? Recordad, el sufijo es lo que se pone después de la palabra, el prefijo lo que se pone antes, ¿no? Tenemos como estaba diciendo, el prefijo ta, que marca segunda persona, y una, que marca masculino plural, ¿vale? En la palabra dirasa nos damos cuenta que aquí lo que hay es un infijo. El infijo es aquello que se pone en medio de la palabra, ¿de acuerdo? Teníamos prefijos, infijos y sufijos. En este caso es un infijo, que es un alif, y tenemos también la marca de femenino. Dars, en cambio, que la lección o clase no tiene ninguna palabra, no tiene ni prefijos, ni sufijos, ni infijos, ¿no? Tiene las 3 letras, ¿sí? Solo tiene 3 letras, quiero decir. Y tadris, si os dais cuenta, ¿sí? Tenemos un prefijo que es la ta y tenemos un infijo que es la ya, ¿de acuerdo? Que es enseñanza. Entonces, si os dais cuenta, en naranja tenemos las 3 letras, ¿de acuerdo? Que sería lo que vendría a ser nuestro lexema, nuestra palabra raíz, ¿vale? Y esas 6 palabras que en castellano no estaban relacionadas, o sea, estaban relacionadas como campo semántico, pero no en sí con las mismas palabras, los mismos lexemas, todas son de darasa, es decir, a partir de estas 3 letras, lo que pasa en árabe es que el árabe tiene un sistema de raíces, normalmente de 3 letras, ¿de acuerdo? Puede haber de 4 letras porque normalmente son palabras de origen persa o turco, ¿sí? O un origen extranjero, una etimología extranjera, pero normalmente son de 3 letras y a partir de esas 3 letras, añadiendo prefijos, infijos y sufijos, podemos ir formando toda una derivación, todo un montón de palabras relacionadas sobre el significado básico. ¿Cuál es el significado básico de estas 3 letras darasa? Pues es estudiar. Entonces, todo aquello que está relacionado con estudiar, ¿sí? Ya puede ser el lugar donde se estudia, la persona que te hace estudiar, lo que se estudia, la acción que estás haciendo, que es el estudio, la enseñanza, que es lo que te está haciendo el profesor, y el verbo, ya lo veis que está todo relacionado con las mismas raíces, o sea, con la misma raíz, ¿vale? De darasa. ¿De acuerdo? Y esto funciona así con todas las palabras. Con todas las palabras que tienen un significado básico y a partir de añadir estos, como he dicho, prefijos, infijos y sufijos, vamos añadiendo significados. ¿Son aleatorios estos prefijos, sufijos e infijos? No.
no son aleatorios, hay esquemas de palabras, ¿vale? Hay esquemas de palabras. Ahora vamos a ver un esquema de palabra. Fijaos en estas 6 palabras, ¿vale? He mantenido la palabra madrasa, que ya la conocemos, que es escuela. He puesto otra que es masna, que es fábrica. Maktaba, biblioteca o librería. Mat'am, restaurante. Matar, aeropuerto. Y makhbaza, que es una panadería. ¿De acuerdo? Si nos fijamos bien, ahora tendríamos que fijarnos en qué se parecen estas palabras. Claro, tienen una similitud diferente a lo que pasaba antes, con la palabra madrasa y todo el resto, ¿no? Que tenían darasa. Esas no tienen darasa, o sea, no tienen la misma raíz. Pero si os fijáis, ¿sí? Lo que tienen en común es que todas tienen el ma del principio. ¿Lo veis? Ma, ¿sí? En realidad no solo tienen ma, si os fijáis, aparte de ma todas, empiezan por el prefijo ma, tienen también un sukun en la siguiente letra y una fatha, ¿vale? Algunas son femeninas, como madrasa y maktaba, o makhbaza, ¿de acuerdo? Y otras no, ¿vale? Esto es un poco... No podemos saberlo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa ma? Pues supongo que lo habéis deducido. Es el esquema, o sea, cuando tenemos ma más la siguiente letra, un sukun, más una fatha, lo que indica es lugar donde se realiza esta acción que tiene las raíces. Por ejemplo, madrasa es el lugar donde se estudia. Masna es el lugar donde, ¿qué? Sana significa fabricar, es el lugar donde se fabrica, o sea, una fábrica. Maktaba es el lugar donde kataba significa escribir, ¿vale? Entonces una librería o una biblioteca, es cierto que allí no se escribe, pero allí hay cosas que son kutub, que son libros, ¿de acuerdo? Que son cosas escritas. Matam, el restaurante, ya vemos que tiene ma, ¿de acuerdo? Y tam, tam es la comida, ¿de acuerdo? Matar, ma, de lugar, tara significa volar, es el lugar donde se vuela. Y makhbaza, no sé si habéis reconocido la palabra, o sea, la raíz de khubz, que es pan. Entonces es el lugar donde hay pan, ¿de acuerdo? Entonces, esto podría ser un primer esquema, como os he dicho, ¿no? De lugar. Entonces, fijaos cómo el esquema en realidad, para hacer un lugar, cogemos las 3 letras que son del significado básico, ¿vale? Y con estas vocales, lo de la ta marbuta o no, eso depende, esto es una cosa que sí que tenemos que aprender, ¿de acuerdo? Pues podemos saber que es un lugar, deducir el lugar por la raíz, ¿vale? El esquema de esta palabra es mafa'al, el de lugar, o bien con ta marbuta. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ha sido una primera aproximación a lo que son las raíces y el sistema de derivación. Espero que haya quedado claro. La liqa.